tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amén. Estamos en un contexto en donde nuestro Señor Jesucristo ha llegado a la parte final de su ministerio terrenal. Vemos que después de haber entrado a la ciudad de Jerusalén y de que la gente le recibió con palmeras en las manos, Hosana, bendito el Rey que viene, ahora Juan presenta una escena de incredulidad de parte de los judíos. Y observamos que en el versículo que habíamos quedado anteriormente, decía el evangelista que el Señor se ocultó de ellos. Ahora Juan nos explicará la causa por la cual Jesús se ocultó y la incredulidad y el rechazo de Israel. Las últimas palabras del ministerio público de Cristo fueron una terrible advertencia en contra de dejar pasar la oportunidad de salvación. Y Juan se detiene aquí para expresar asombro frente al hecho de que, a pesar de tantas señales, tantos milagros y tantas cosas que fueron públicas, que fueron a la vista de todos, la gente en Jerusalén y en Israel no creía en el Señor Jesucristo. Podríamos imaginarnos un poco y pensar, bueno, Juan debió haber sido maravilloso escuchar un sermón, una enseñanza, una predicación de los labios de nuestro mismo Señor Jesucristo. Yo creo que, como dijeron algunos hombres en alguna oportunidad que fueron a verle, ningún hombre ha hablado de semejante forma como este lo ha hecho. Ahora, ¿cómo sería más todavía ver esos milagros tan sorprendentes, tan extraordinarios como el que observábamos en el capítulo 11, cuando nuestro Señor se para delante de la tumba de su amigo muerto, va al sepulcro, hace quitar la piedra y de una manera impresionante llama al que ha estado muerto por 4 días: Lázaro, ven fuera. Y ver cómo un muerto se levanta de la tumba y sale. Entonces no era por falta de evidencias. No se trataba de que no hubiesen señales, porque señales habían y de sobra. Muchísimas. Juan nos ha estado relatando algunos acontecimientos, algunos milagros, especialmente en su evangelio nos ha venido narrando algunos sucesos del ministerio del Señor. No todos, no todo lo que el Señor hizo. Más adelante veremos que Juan dirá, si todo lo que el Señor hizo, si todos sus milagros, si todo lo que ocurrió en torno a su ministerio terrenal se relatara y se contara con detalles, no cabrían los libros. No cabrían los libros en el mundo, dice, exagerando un poco. No cabrían los libros en el mundo si se contara todo lo que Jesucristo ha hecho. Pero aquí estaban estos hombres, a pesar de las evidencias, estaban demostrando dureza e incredulidad. Y no ha de sorprendernos que donde más debería haber fe, que donde más debería haber
aceptación al Señor Jesucristo es donde más hay rechazo y oposición. ¿Qué representaba Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? En Jerusalén, ¿qué había? El templo. ¿Y en el templo quiénes estaban? Los sacerdotes, los escribas, los maestros, la gente que supuestamente conocía la palabra de Dios, estaban allí en este lugar. Y fueron precisamente ellos los que más se opusieron y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no ha de sorprendernos que el lugar donde se encontraba el templo, los sacrificios y el sacerdocio fuese precisamente el lugar de mayor incredulidad. Donde más priman los aspectos externos de la religión, mayor formalismo y dureza de corazón. Esto es así, mis hermanos. Ahora, nos equivocamos grandemente si llegamos a pensar que viendo señales, que viendo milagros y que viendo cosas, la gente se convierte. Mucha gente se engaña teniendo este pensamiento en su cabeza. Si veo tal cosa, voy a creer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y hablábamos que con Dios las cosas son distintas. Mientras el mundo dice ver para creer, Dios dice cree y verás la gloria de Dios. Es lo contrario. Primero hay que creer para luego ver la gloria de Dios. Entonces nada de lo que podamos ver, nada de milagros, nada de cosas realmente convierte a una persona. Entonces, ¿qué convierte a una persona? Me tiene algo, no escucho bien porque, bueno, soy sordo y allá hay algo que me está estorbando y no me deja escuchar bien. Y bueno, ¿qué decían? La fe. La fe de una persona, la fe de un hombre lo convierte. Pero una persona decide creer. El hombre decide creer. ¿No? ¿Quién obra en él para que crea? Dios. Dios obra en él para que crea. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de estas dos doctrinas. Pero solamente el nuevo nacimiento puede convertirnos en verdaderos cristianos. Solamente el nuevo nacimiento, no hay más. Una persona no puede llegar a ser parte de la familia de Dios si no es por medio del nuevo nacimiento. Y eso es una verdad. Ningún milagro, por dramático que sea, ningún mensaje, ninguna enseñanza, nada de lo que podamos ver puede hacer que nosotros nos convirtamos en cristianos, excepto Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la regeneración y el nuevo nacimiento. Pero podemos pensar en algo: si aún los oyentes de Cristo no creyeron, si los oyentes del mismo Señor permanecieron incrédulos, no ha de sorprendernos que mucha gente que escucha a los ministros y predicadores del Evangelio se mantenga incrédula. El escepticismo solo es una prueba de la condición caída y corrupta del hombre. Así que no nos desanimemos si la gente no se convierte cuando le predicamos. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie. Estamos llamados a predicar el Evangelio, a dar testimonio de Cristo. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros damos el mensaje porque Cristo nos mandó a hacerlo. ¿Y cuál debe ser el mensaje que le debemos decir a las personas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Ese siempre debe ser el mensaje. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo. Confía en Cristo. Acércate a Él por la fe.
a Cristo, cree en Cristo. Ese siempre debe ser el mensaje que debemos predicar, no es otro. Aunque parezca increíble, el rechazo al Señor por parte de su pueblo no significa el fracaso del plan de Dios. El rechazo de Israel no fue que el plan de Dios fracasara. Por el contrario, el plan de Dios sería orientado para el propósito eterno. En los siguientes versículos vemos al apóstol Juan explicando por qué Cristo se ocultó de los judíos y por qué su incredulidad. Jesús, la luz del mundo, había estado brillando con intensidad entre ellos, pero ellos rehusaron voluntariosamente en creerle, en seguirle, y notemos los terribles resultados de esto. Esto fue un proceso. Dice que no creían a pesar de las señales y de las evidencias. Luego dice que no podían creer porque sus corazones se endurecieron y sus ojos se cegaron. Y por consiguiente, Dios dijo que no creerían porque desdeñaron su gracia. Judicialmente, Dios les declara ciegos, sordos y duros de corazón. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dios sabía muchos siglos atrás lo que pasaría. ¿Sí lo sabía? Dios lo sabe todo. Y por medio del profeta, inspirado por su Espíritu Santo, lo predijo y anunció. No lo ocasionó. ¿Qué dije? No lo ocasionó. Dios no ocasionó la incredulidad de los judíos. Simplemente la predijo, porque Él la sabía. El hecho que el Señor conozca los pecados futuros de los hombres no implica que les empuje a pecar. No es que no creyeran porque lo dijera Isaías, sino que lo dijo Isaías porque no iban a creer. De modo que con la incredulidad manifiesta en este contexto se cumplía la palabra del profeta. Y lo primero que cita Isaías acá es la parte de Isaías, cita Juan, perdón, la parte de Isaías 53. Es una pregunta. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Será que esa pregunta revela que iban a haber muchos creyentes? ¿Qué creen ustedes? ¿La pregunta implicaba que mucha gente iba a creer? Nadie. Realmente indicaba que nadie, que no lo iban a hacer. Ese es un capítulo especial, Isaías 53, en donde se habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo saben? ¿No? Dice que subirá cual renuevo de tierra seca, que le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Dice que despreciado fue él de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros como que escondimos de él nuestro rostro, y él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y nosotros le tuvimos por herido de Dios, azotado y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, es lo que recuerdo ahí, porque no me lo sé, ¿no? Estoy haciendo una paráfrasis. Pero es más o menos lo que dice, ¿no? Los sufrimientos del siervo de Jehová. Y curiosamente, ese capítulo ha sido de los principales capítulos que ha hecho tropezar a la nación de Israel, porque ellos no pueden entender cómo su Mesías fuese un siervo sufriente muriendo en una cruz.
Ellos han tropezado con ese capítulo y hasta el día de hoy todavía no lo pueden entender. Por eso el capítulo empieza de una forma interesante. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie, muy pocos, no muchos. Ahora, al citar este capítulo se tenía que cumplir las dos cosas. Jesucristo siendo el siervo sufriente muriendo en la cruz y también la incredulidad de su pueblo. Las dos cosas se cumplieron, o si no, la palabra de Dios no sería veraz. Y luego dice, ¿y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y la pregunta tiene la misma implicación. ¿A quién se ha revelado, a quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová? ¿A quién? ¿A cuántos? Nadie lo ha visto, nadie lo entiende. ¿Quién era precisamente ese brazo del Señor, ese brazo, ese poder, esa fuerza de Dios? ¿Quién era? ¿De quién está hablando el capítulo 53 de Isaías? De Cristo. Lo mismo, el brazo de Jehová era el poder de Dios manifestado en Cristo. Y es como si dijera, ¿hay alguien que se haya dado cuenta del poder de Dios revelado? No, la gente no se dio cuenta, no lo entendió, no lo aceptaron, no lo creyeron, no lo recibieron. Isaías profetizó mucho tiempo atrás que demostrarían ser una nación irracional e incrédula. Cosas que no invalidarían de ninguna forma el propósito de Dios, sino que por el contrario lo cumplirían. Versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La causa de que no creyeran es porque se encontraban en el estado de ceguera y dureza judicial que había descrito Isaías. Justamente se les entregó a un estado de endurecimiento de corazón. Ahí dice que no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Estaban ciegos, estaban sordos. Y su corazón estaba empedernido, endurecido. Nuestro Señor se presentó a la nación y le rechazaron una y otra vez. Volvió a ellos con el ofrecimiento de salvación, pero ellos persistieron en decirle que no. La imposibilidad moral de creer se debía a su propia actitud cerrada. Los que vivieron en la época de Jesús, al igual que los de la época de Isaías, rehusaron creer a pesar de la evidencia. Y como resultado, Dios endureció sus corazones. ¿Significa esto que Dios es injusto? ¿Significa que Él impidió que la gente creyese en Él para luego juzgarles y condenarles por no creer? En Dios no hay despropósito ni injusticia. Fueron endurecidos y cegados debido a su estado escogido de rebelión. Cuanto más los hombres rechazan el evangelio, más vemos que se hacen duros. ¿Se han dado cuenta usted que a la persona que más se le predica el evangelio y que más lo rechaza, más dura se hace? Dios les hiere con lo que se conoce como una ceguera judicial. Es decir, una ceguera producto del juicio sobre los que rechazan deliberadamente a su Hijo. Agustín dice, si me preguntan por qué no podían creer, respondo en pocas palabras, porque no querían. No querían creer y por tanto no podían creer.
Dios acostumbra a castigar a los que cometen pecados entregándoles a más pecados. Y este es uno de los juicios más severos. Estos hombres no quisieron creer, ahora Dios dijo, no creerán. Ahora, ¿hay responsabilidad humana en la parte de la salvación? La Biblia enseña que el hombre tiene una responsabilidad humana en lo que corresponde a su salvación. Sí. Porque la Biblia dice, venid, creed, recibirle, andar, seguirle, conocerle, acercarse a Él por la fe. Entonces sí hay una responsabilidad humana, que es innegable. No podemos decir que no, porque ahí está en la Biblia. Y es una doctrina que va paralela a la soberanía de Dios. El hombre debe responder, pero Dios también es soberano en la salvación. Las doctrinas están ahí. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? ¿Qué Él hace? Como Él quiere. Por eso dice en Romanos, dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y endureceré al que yo quiera endurecer. Y las dos doctrinas, como les digo, mis hermanos, van ahí. La responsabilidad del hombre en venir a Cristo, en creer, en abrazarle por la fe, en entregar a Él su vida. Esa es la responsabilidad humana. Pero la soberanía de Dios también está ahí, y van ahí paralelas. Las dos doctrinas están ahí y van paralelas. No podemos forzarlas y, como hacen algunos, tratar de chocarlas y forzarlas a que diga otra cosa. No. Pero ahí están las doctrinas y debemos creerlas. Como ya observamos en Isaías 53:1 se predijo la incredulidad de los judíos, y en Isaías 6 del 9 al 10 su endurecimiento de corazón. Por lo cual dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este pasaje recorre todo el Nuevo Testamento. Se cita 7 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Romanos, Corintios, Hechos y aquí en el Evangelio de Juan. Y afirma que Dios ciega los ojos y endurece los corazones de quienes persisten rechazar al Señor Jesucristo. Esto es una advertencia grave para el incrédulo e inconverso, a que no deje pasar por alto las oportunidades que Dios le da, las oportunidades espirituales. Porque dice también Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Continúa diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué dice buscar a Dios mientras puede ser hallado? ¿Qué indica eso? Que va a haber tiempo cuando ¿qué? Cuando no va a ser hallado. Habrán días en que la gente va a querer buscar a Dios y no lo van a encontrar. En Apocalipsis vemos la gente orándole a los montes. Prefieren orarle a los montes que orarle al Dios que hizo los montes. Y le dicen a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Todopoderoso. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Habrá momentos en que la gente va a querer buscar a Dios
y no lo van a encontrar. Va a ser demasiado tarde, como cuando se cerró la puerta en el arca y la gente le rogaba a Noé: ábrenos que perecemos, pero ya la puerta se había cerrado, ya el tiempo había pasado. Así será también para muchos que no quieren volverse a Dios en este tiempo. Seguramente dirán: después busco a Dios, después me entregaré a Él, después confiaré en Cristo. Y resulta que ese después tal vez nunca llegue, sea demasiado tarde. Sin duda esta es una cuestión terrible e inquietante. Parece como si Dios se convirtiera en el autor de la incredulidad humana, porque dice que Dios cegó sus ojos, agravó sus oídos y endureció sus corazones. Pero siempre veremos que a quienes se dice que ciega y endurece son personas a quienes previamente advirtió, exhortó y llamó al arrepentimiento de forma constante. Son los hombres quienes por su obstinación y necedad cada vez se hacen más ciegos, sordos y duros. Al escribir esto recordaba ese programa que veía cuando en la infancia, y a ese personaje llamado La Chilindrina. Y cuando le decían algo y no quería escuchar, se tapaba los oídos y decía: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y le volvían a repetir: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y pues frente a una actitud de esas, ¿qué sentido tiene repetir o estar diciendo las cosas? Y por eso dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y mucha gente está así, están en esa actitud. Y la consecuencia que Dios ciegue y endurezca a una persona es que no ve ni entiende el peligro en que se encuentra su alma. Entonces se endurecen tanto a punto que parten a la eternidad en incredulidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a un alma. Perderse eternamente. Ahora, este pecado de incredulidad es equivalente a el pecado para el cual no hay perdón. Porque si una persona no cree, en cierta ocasión decía, es como alguien que está en un pozo, se está ahogando y le lanzan un lazo, y le lanzan un lazo para salvarlo, para sacarlo, pero él saca la navaja y llega y corta el lazo. Sí. Y así es para muchas personas, ¿no? O sea, la salvación está ahí, está disponible para todos, Dios la está ofreciendo, pero ellos por su dureza, por su incredulidad, por su obstinación, ¿sí?, cortan ese lazo y dicen: no lo quiero. Entonces, ¿cómo se pueden salvar? Solamente hay un camino. Solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si las personas, si los hombres rechazan ese camino, ¿qué les puede quedar? Nada. Solamente la condenación. Ahora, algo que también veía es que Dios suele dar a los hombres lo que quieren. Dios suele dar a los hombres lo que ellos quieren. Si no querían oír, si no querían ver, entonces Dios les hace sordos y ciegos. Ahora, si alguien en vida dice: no quiero saber de Dios, no me hablen de Dios, no me hablen de Cristo, no me hablen de Biblia, no me hablen de infierno, no me hablen de nada, no me hablen de nada, no quiero saber nada de Dios, para mí no me importa nada de Dios, no tengo nada que ver con Dios, pues ¿qué hará Dios finalmente con ese hombre?
decirle no quiere nada conmigo, pues está bien, entonces váyase por la eternidad al lugar donde estarán separados de mi presencia. Es lógico, ¿sí? Sería irracional pensar en que Dios va a llevar a alguien al cielo a las malas. Camine para el cielo y es que allá lo voy a tener y es que así no quiera, pero allá lo voy a llevar al cielo. No, Dios no hace eso. Dios le da a los hombres lo que ellos deseen. Entonces, si alguien dice no quiero saber de Cristo, no quiero saber de Biblia, no quiero saber de iglesia, no quiero saber de nada, no quiero saber de Dios, pues entonces Dios le dirá finalmente, está bien, entonces apártese de mí por la eternidad. Ahora, hay algo que no debemos olvidar jamás, y es que Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso está dispuesto a ablandar hasta el corazón más duro y a abrir los ojos del mayor de los pecadores. Dios no quiere que ninguno se pierda, dice su palabra. Entonces Dios está dispuesto a mostrar con los hombres gracia, compasión, misericordia, bondad, amor. Dios está dispuesto y por eso ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Al hablar a los hombres con respecto a sus almas, bien podemos recordarles que la impenitencia y el endurecimiento pueden llevarlos a que Dios les abandone. Una persona incrédula y dura puede terminar separado totalmente de la presencia de Dios. Pero también debemos recalcarles que la misericordia de Dios en Cristo es infinita. Y que si finalmente se pierden, no podrán más que culparse a sí mismos. Si alguien que fuese al infierno pudiese decirle a Dios, no, tú me enviaste aquí injustamente, entonces sencillamente todo estaría mal, ¿no? Pero eso no va a ocurrir porque Dios es justo y perfecto. Y las personas que vayan a ese lugar de castigo eterno estarán allí porque se lo merecen. Igual los que vayan al cielo van a estar allí porque no se lo merecen. Claro, siendo realistas, siendo honestos, todos nos mereceríamos estar ¿en dónde? En el infierno. En el infierno. Pero Dios en su gracia, en su compasión, en su bondad, ha querido salvarnos y ha mostrado para con nosotros misericordia y nos llevará a su presencia todo por lo que Él ha hecho. Porque si fuera por nosotros no mereceríamos nada. Los judíos cerraron sus ojos y endurecieron sus corazones a primera instancia al comportarse de esta forma. Y Dios los entregó judicialmente a sus propios deseos, permitiendo que sus corazones se endurecieran. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién estaba hablando el contexto? ¿De quién estaba hablando el contexto? De Cristo. Entonces, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? A Cristo. Y cuando habla de vio su gloria y habló acerca de él, se está refiriendo a Cristo. En Isaías 6 veremos la impresionante descripción de la gloria del Señor. ¿Cuántos han leído el capítulo 6 de Isaías? ¿Cuántos lo saben? ¿No? Dice que estaba Isaías allí, vio un trono alto, sublime. Dice que habían una escena donde vio seres celestiales, serafines que volaban y que daban voces y el uno al otro decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Isaías se quedó sorprendido al ver semejante visión de la gloria del Hijo de Dios, del Rey, y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Entonces aquí Juan explica que a quien vio Isaías en esa descripción que hace en su capítulo 6, ¿de quién se trataba? De Cristo. De Cristo. Él habló de Cristo y lo que vio fue la gloria de Cristo. El concepto de nuestro evangelista y los apóstoles es que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento corresponden al Cristo preencarnado. Así que su gloria y acerca de Él nos habla de la gloria de Cristo y que es Él de quien habló el profeta Isaías. Ahora, Juan no hace una distinción entre Jehová del Antiguo Testamento y Cristo del Nuevo Testamento. ¿Por qué no hace distinción? Porque son el mismo. Porque son la misma persona. Y frente a una prueba tan evidente como esta, ¿cómo es posible que hayan personas que digan todavía que Jesucristo no es Dios? Los falsos testigos. Ahora, el profeta Isaías vio al mismo Jesús que los judíos se empecinaban en rechazar. Vio al Señor que los suyos no recibieron. Vio al Hijo que es el Rey Jehová. Todavía hay gente que frente a estas tremendas verdades dicen: no oigo, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Porque no quieren entenderlo, no lo quieren aceptar. Los dos textos citados por Isaías nos recuerdan que Jesucristo es el Cordero de Dios llevado al matadero y molido por nuestros pecados, de Isaías 53. Pero además que es el glorioso Señor en quien habita toda la plenitud de la deidad, que es Dios mismo. Nuestro Señor es la máxima expresión de la majestad y la gloria de Dios revelada. Si creemos que Dios ha glorificado su nombre, debemos mirar a Jesús por la fe y no dejar de confiar en Él. El mismo Señor ensangrentado y sufriente en la cruz del Calvario es el Rey glorioso, alabado por los seres celestiales. Ahí podemos ver esos dos capítulos. En Isaías, el siervo sufriente, el Cordero llevado al matadero, muriendo por nosotros, pagando nuestra deuda, cargando nuestros pecados. Y en Isaías 6, al glorioso Señor, al Rey Jehová, que es Jesucristo mismo, nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros frente a esto? ¿Qué debemos hacer frente a la incredulidad de las personas allá afuera? ¿Cuál es nuestro deber? Orar, interceder por ellos y seguirles hablando, seguirles compartiendo. Como ya les dije, mis hermanos, nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos seguirle hablando a la gente de Cristo y decirles: crean en el Señor, vuélvanse a Él, recíbanle, acéptenle, entreguen sus vidas a Él, ríndanse a Él. Eso es lo que estamos mandados a hacer y eso es lo que debemos seguir haciendo. A un reconocido predicador le dijeron un día: bueno, pero usted, ¿por qué predica? ¿Por qué predica si cree que Dios ya escogió a algunos? Entonces, ¿para qué predica? Y él dijo: bueno, yo predico porque Cristo me mandó a predicar. Y tiene razón. Y predico porque yo no sé cuáles son los escogidos de Dios. Yo no puedo levantarles el saco y mirar salvo o no salvo. Entonces predico porque el Señor me mandó a hacerlo y
Ese es mi deber y no sé qué va a hacer Dios por medio de mi predicación. Oremos.